Muchas gracias por la motivación y muchas gracias a todos. Es un verdadero placer y es un gusto poder estar una tarde tan maravillosa con todos ustedes, donde pues se puede sentir toda la vibra que está emanando de todas las personas asistentes, de todos los que han estado a lo largo de la mañana interesados en este evento, que más allá de ir para aquellos que ya conocen el mensaje o que no conocen el mensaje, es para aquellos que vienen a buscar pues ese sentimiento de unidad y de esperanza. En el mundo ya tenemos demasiados detractores. El mundo está lleno de detractores y de gente que critica y que juzga lo que otros hacen. El mundo ya está lleno de opiniones negativas sin ningún tipo de fundamento. El mundo siempre va a ser una opinión sobre la gente que está tratando de hacer algo diferente o que está tratando de hacer algo para un problema que aqueje a los demás. Sin embargo, no podemos enfrascarnos en las personas que están viendo que está mal o que están detractando o que están criticando. El mundo está hecho de las personas que encuentran un problema y ese problema le buscan una solución. En la historia de la humanidad no solamente ha sido aquellos que han hablado acerca de un problema, porque hablar de un problema cualquiera, hablar de las situaciones que está pasando el mundo cualquiera, estar viendo las estadísticas nos puede hacer ver y abrir una cortina de una situación que estamos viviendo actualmente. Pero buscar una solución al problema, eso es lo que se está haciendo esta tarde, este día. Buscar una solución de la forma quizá más simple. Dice el principio que nosotros los alcohólicos somos gente de acción. Somos gente de acción porque nosotros no solamente estamos buscando ver qué está mal, sino estamos buscando la solución. Y lo hemos encontrado de la mejor manera, y es a través de las palabras. Para algunos las palabras quizás solamente son eso, palabras, y se las lleva el viento. Sin embargo, nosotros los que estamos en la fraternidad, comprendemos que las palabras tienen un peso, siempre y cuando salgan de donde tienen que salir, siempre y cuando lleguen a donde tengan que llegar. Nosotros nos hemos construido en una vida donde llegamos de la nada y no sabíamos lo que iba a suceder. Nosotros comprendemos perfectamente lo que es la agonía y sabemos lo que es la soledad. La hemos experimentado de una forma tan impresionante que un día creímos que jamás saldríamos de ese aislamiento. Nosotros sabemos que es caminar sin saber hacia dónde dirigirnos y de repente encontrarnos en algún recodo de la vida con este tipo de hombres. Al principio no confiábamos, al principio pensábamos que no lo lograríamos. De hecho, hubo personas que no confiaron en nosotros. Y aquí es donde nos encontramos muchos, en ese punto de la vida donde no sabes hacia dónde ir. Y todos cuando nos encontramos en ese momento, hay dos opciones: o te rindes y le haces caso a todo lo que dicen, o le das con todo sin importar lo que estén diciendo. No todo siempre va a estar a nuestro favor, no siempre va a ser de la manera en que uno quiere. La familia no siempre tendrá buena cara hacia las cosas que nosotros estamos haciendo. La familia no siempre va a entender cómo es la enfermedad, porque uno de los primeros pasos es entendernos enfermos. Y eso es quizá lo más difícil para muchos que están el día de hoy en la fraternidad. Se entienden ser parte de una sociedad, se entienden ser parte de un problema. Se habla mucho acerca de esta problemática. Muchos aceptan estar en un grupo por el momento, en lo que se componen sus problemas. La mayoría de los adictos que llegan a la comunidad no es porque acepten que son adictos, no es porque acepten que son alcohólicos, es porque ya se han metido en demasiados problemas y esperan que al estar aquí sus problemas se van a componer y probablemente los problemas más inmediatos empiecen
a resolverse por sí mismos. ¿Por qué? Porque al ingresar lo primero que vas a obtener es que la familia se sienta cómoda y tal vez algunos de ellos contentos por decir, bueno, pues ya no se está drogando por lo menos, ya no está bebiendo, ahora está en un grupo. Pero posteriormente se van a dar cuenta que tu conducta es hostil, que tu conducta sigue siendo negativa, que a veces vas a tener episodios de depresión, que tus episodios de ansiedad también van a determinar, que van a verte a veces aislado de ellos y a veces incluso van a preguntarse, a lo mejor ya volvió a caer, a lo mejor ya otra vez está drogando. El día de hoy espero que haya gente que también venga por primera vez a una de estas reuniones, que no sepa nada de lo que estamos haciendo y que quizá el día de hoy llegue algo para ellos, algún tipo de mensaje. En el mensaje nosotros no podemos esperar que sea de una sola manera. Hubo un tiempo en que se hacían comités de servicio, de IP, de información al público. Con los años ha ido cambiando todo esto. No es porque esté mal los comités de servicio de IP, sino porque la información que tienen pues ya no es tan completa como lo que el día de hoy estamos viviendo. El adicto en su personalidad, ¿qué quiere decir personalidad? ¿Qué es un personaje? ¿Qué es una máscara? ¿Qué es alguien que aparenta? ¿Qué es alguien que necesita o está fabricado de ideas, de introyectos, de temores, de sensaciones, y que se formó esa fachada que quiere que todos los demás vean, que espera que todos los demás vean, pero no es auténtico, porque todavía no se siente cómodo, porque esta personalidad fue fabricada como un mecanismo de defensa, fue hecha para defenderse del entorno cuando el mundo él no lo entendía. ¿Y cuándo era cuando el mundo él no lo entendía? Todos hablan actualmente de la actividad y hablan de cómo les fue en aquellos días en que bebían o en aquellos días en que se drogaban. Todos hablan de esos momentos donde llegaban a la cúspide del consumo y tocaron fondo. Y sí es importante hablar del fondo que tocamos y que ojalá nunca se nos olvide. Sin embargo, la realidad es que tenemos que ver los aspectos anteriores al consumo. Tenemos que ver por qué este deseo vehemente a la primera copa nos acompañó, porque teníamos una sed espiritual de integrarnos. Para Carl Jung, nosotros somos seres desintegrados, es decir, en algún momento tuvimos una desconexión con nosotros mismos. Hubo algo que nos desconectó del mundo, de los sentimientos, de las emociones, de las cosas que valían la pena. Pero cuando nosotros estábamos en el consumo no lo entendíamos. ¿Qué precedía, compañeros, antes de la primera copa? Una emoción, un sentimiento, algo que no lográbamos comprender, pero que tampoco sabíamos enfrentar. En idea y en profundidad el adicto es un cobarde. Es un cobarde para vivir, es un cobarde para enfrentar, es un cobarde para cuando se enamora, es un cobarde cuando tiene una responsabilidad. Y no porque no tenga el suficiente valor, es que ha perdido la voluntad. Pero antes de perder la voluntad a causa del alcohol o de la droga, él tenía mucho miedo a la vida, no sabía cómo enfrentarse. Entonces tuvimos nuestro primer contacto con la sustancia. Qué hermoso fue el momento para muchos de nosotros, el primer contacto con la sustancia. Este primer momento inicial, cuando sentimos ese golpe que nos hizo escapar primero a alguna distancia lejos de lo que estábamos viviendo. Cuando nos alcanzaba la realidad, buscábamos más droga para alejarnos todavía más de la realidad, porque el adicto es un amante de la irrealidad. Es alguien que le gusta vivir en la fantasía inicial del alcohol y de las borracheras con el amigo de copas. Pero nosotros, llegó un momento, como lo dice el 11º capítulo, si algo tenemos que entender es cómo fuimos seducidos por la actividad. Dice nuestro 11º capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos: para la mayoría de la gente normal, beber significa jovialidad, una grata compañía y una imaginación vivaz. Quiere decir la liberación del fastidio y pensar que la vida es buena. Esta alegre charla con los amigos. Siempre hubo un anhelo persistente porque volvieran aquellos días. Siempre hubo un intento y un fracaso.
A medida que nos alejábamos de la sociedad se iba alejando de nosotros, inundándonos en el insano dominio del rey alcohol. La fría bruma de la soledad se ennegrecía en nuestras almas, volviéndonos vasallos de su insano dominio. Buscábamos lugares sórdidos para encontrar un poco de aprobación momentánea, para pronto llegar al terrible despertar, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Los infelices bebedores que lean estas líneas sabrán de lo que estamos hablando. Podemos entender que al principio fue seductor. ¿Qué nos proporcionaba el alcohol? ¿Qué nos proporcionaban las drogas? Placeres. Placeres. Nosotros somos hedonistas. En un principio hedónico buscamos los placeres de la vida, que nada se complique. Es por eso que incluso el adicto en recuperación piensa que la recuperación deriva en formarse una vida cómoda, en formarse una vida que lo empiece a constituir, en encerrarse en una esfera donde nada lo moleste. Busca una familia, no porque él quiere una familia, sino porque la familia es el reflejo de encontrar un lugar seguro y quien lo pueda proteger. Busca una esposa, no porque quiera tener una esposa o se sienta responsable para tener una esposa. Es que él es un pinche materno dependiente, cabrón. ¿Y qué es un materno dependiente? Alguien que no ha encontrado alejarse de ese sentimiento, porque es a su madre a la que más ama, pero también es a la que más aborrece. Cuando está a distancia de su madre, la ama y la extraña, pero cuando está con ella la tiraniza. Y no solamente a la madre, todo lo femenino, todo lo que tiene que ver con él. Primero, cuando está lejos, le habla por teléfono: te extraño un chingo, ojalá y supieras que yo te quiero, que te amo y que lo que más deseo es volver contigo. Nada más déjame que salga del anexo y vas a ver que todo va a estar bien. Estando lejos la extraña, estando lejos la imagina, estando lejos está bien, pero cuando está cerca de ella la tiraniza, le reclama: ¿con quién estuviste? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Verdad que me dejaste de amar? No te hagas pendeja, tú me engañaste con alguien. Empieza a llenarla de su celotipia, de su inseguridad, de su falta de valía. ¿Por qué? Él no se encuentra a sí mismo. La mayoría de los adictos que conozco son inteligentes. No digo que igual de inteligentes uno que otro, pero son inteligentes. El problema es que no se reconocen a sí mismos. El problema es que no encuentran su propio valor. La mayoría de ellos, en el drama de su historia, en su propio narcisismo, no se aceptan. Aunque más arreglados estén y más perfumados, se siguen viendo en el espejo y no se aceptan, se ven mal, no les gusta cómo se ven. Ese mundo que parece impenetrable para los que no comprenden, un mundo, compañeros, que parece aparentemente impenetrable para la gente común, no puede entendernos, pero entre nosotros nos podemos ver, porque entre nosotros nos identificamos. Aquí es donde en los grupos, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, nosotros nos hemos encontrado, porque entre nosotros somos transparentes, nos identificamos fácilmente. Tú nada más basta ver un cabrón medio encorvado, con un rictus de amargura, con los ojos histéricos, las manos sudorosas, así con el pinche Twitter que está tiembla y tiembla, y dices: este güey es adicto. Luego lo reconoces. Cuando ves un cabrón que frente a los demás no sabe sostenerle la mirada a los ojos a otro, se agacha con facilidad porque no se siente habituado en ese lugar, tú luego entonces este güey es adicto. Pero cuando se empieza a sentir habituado a un lugar, a un momento, a las personas, pareciera ser que se siente como pez en el agua, pero cambia lo de ambiente y luego se siente diferente. Aquí nos hemos encontrado muchos de nosotros actualmente. Hoy yo veo que llegan muchos jóvenes. Yo llegué muy joven a la comunidad, tenía 16 años la primera vez que llegué a un grupo de 24 horas, a un anexo. Tenía 16 años y a pesar de que todo el mundo me decía que tenía una vida por delante, que todo el mundo me decía que mis padres me amaban, que todo el mundo me decía que yo podía lograrlo, dentro de mí yo no creía en mí, yo no creía en que podría lograr. Había un conflicto interno, y es aquí donde la personalidad del adicto puede verse. ¿Por qué, compañeros? Porque a veces
Estamos viendo lo que está sucediendo afuera. Cuánto consumió, todo lo que destruyó, si destruyó los muebles, si se gastó no sé cuántos negocios, si se los fumó. Y eso es una historia. Pero está el mundo psíquico interior del adicto. Y en el mundo psíquico interior es la parte más difícil que vamos a trabajar. Porque es ahí donde radica todo lo que nosotros somos. Es ahí donde en verdad vamos a inundarnos a ver un mundo que tenemos que encontrar la recuperación. Al principio solamente tenemos que aceptar una cosa: tú eres un enfermo, no tienes cura, lo más probable es que te vas a morir si no dejas de beber. El doctor Silver fue el primero que se lo dijo al señor William Griffith Wilson. De la forma más sutil: si usted no deja de beber se va a morir. Al igual que a Ronald Hassett se lo dijo Carl Jung: usted es un caso perdido. Pero los dos entendieron una cosa, que tenían que encontrar un ámbito espiritual, una atmósfera que los envolviera, un lugar donde ellos sintieran que iban a encontrar una ayuda que va más allá. Por eso es que nuestro segundo paso, cuando se habla de la salud mental, cuando se habla del sano juicio, cuando se habla de que el individuo ha perdido toda perspectiva, tal vez él trate de encontrar. Hay terapias, pero no le ha dado la oportunidad a los hombres de esta profesión. No ha querido abrirse, no confían los psicólogos ni los médicos. Sin embargo, dice en el segundo paso, hay uno que tiene todo el poder: Dios. Ojalá y lo encuentre. Dice el quinto capítulo: esta va a ser, como decía el padre Dolby, esta va a ser una cacería, va a ser una cacería de Dios para el hombre. Es decir, aunque a veces nosotros pensamos que estamos buscando a Dios, es Dios el que nos va a encontrar. Y aunque a veces creemos que nos va a encontrar de la forma más sublime, porque creemos y hemos romantizado el despertar espiritual, y hemos romantizado el encuentro con Dios, alguien se imaginará, pues va a llegar en un momento de derrota, y voy a sentir un haz de luz, y en ese instante voy a sentir la paz y la algarabía que me puede regalar la vida. No, cuando Dios nos encuentre, nos va a encontrar en el momento más difícil de nuestras vidas, cuando menos fe tengas, cuando te estés derrumbando, cuando creas que ya no puedes más, en ese instante que estés en crisis, cuando lo acabaste de perder todo, cuando la familia ya se fue, cuando ya acabaste de perder las ganas de vivir, cuando ni siquiera tienes ganas de beber ni de drogarte, bueno, ya ni tienes deseo, solamente quieres morirte. Y esa es la parte más difícil para nosotros los adictos. Los que estamos aquí el día de hoy, llegamos porque tenemos un sentimiento que nos une. Hay dos cosas, dice el lenguaje del corazón. Primero, tenemos una afinidad por haber sido rescatados de la misma catástrofe. Todos fuimos rescatados de una catástrofe. Y segunda, hemos encontrado los mismos medios para salir de ella. Eso nos hace estar unidos. Sin embargo, a veces hacemos divisiones. Pensamos que hay fronteras imaginarias, esas las pone el ego, compañeros. Yo cuando salí del anexo, ese mismo día volví a consumir, aunque mi familia no entendía por qué había vuelto a consumir, aunque los demás no entendían qué me había faltado, y yo mismo no sabía qué había sucedido. Yo sabía que todavía no tenía una derrota definitiva, todavía no había aceptado que yo era un enfermo, y esa es la aceptación más difícil. Hoy, después de 25 años, yo sé quién soy y sé que soy parte de la comunidad. Sé que yo nunca más volveré a beber, pero no es porque yo quiera solamente, sino porque tengo que estar en el grupo, porque tengo que estar en rehabilitación, porque a pesar del tiempo yo tengo que seguir trabajando con el recién llegado, tengo que seguir trabajando arduamente con otros para poder mantener lo que yo he adquirido. A los 19 años me quedé. A los 19 años no tenía ni idea de lo que quería para mi vida. Yo les he dicho a muchos, a veces hay gente que escucha y dice que tiene un plan de vida. Y yo digo, bueno, cuando yo llegué no sabía qué estaba haciendo. Me quedé sin saber qué rumbo iba a tomar. Había días en que decía, bueno, ¿y qué chiste tiene seguir yendo al grupo? ¿Y qué chiste tiene no drogar? De todos modos las cosas siguen igual, la vida va a seguir siendo lo mismo, mi madre no confía en mí, mi padre sigue siendo la misma persona, la madre de mis hijos no me deja ver a mis hijos, la vida seguía siendo lo mismo.
Y es ahí donde nos empezamos a enfrentar a lo que somos en realidad, al mundo psíquico, a la soledad, al abatimiento, al fracaso, a esas sensaciones que nos atrapan, no en el día. Dice el libro, el alcohólico, el adicto es un soñador diurno para ser un triste insomnio. Es decir, en el día sueña y en las noches es atormentado por pesadillas. En las noches le llega la nostalgia. En el día está soñando, en el día piensa que va a lograr cosas y que va a hacer y que va a construir y que va a trabajar y que va a tener y se la pasa fantaseando. Y en la noche lo ves en su cuarto viendo hacia el techo diciendo, bueno, ¿cómo voy a hacer todo eso si mi trabajo tengo? Y ahí es donde se enfrentan a la realidad. Pues imagínate, todavía duerme a la orilla de la cama, pone una almohada en su espalda para sentir que alguien está con él. Sufre de soledad, de apego, de dependencia, de una dependencia, dice Bill W., casi absoluta a las personas y a las circunstancias. Todavía fantasea con cosas que quizá no serán posibles, y por más que alguien lo enfrente a la realidad se va a aferrar. Entonces, cuando entra en el proceso de la fe, va a haber una llave que él va a encontrar y se llama buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? La capacidad de poder tomar decisiones. Eso a través del programa, compañeros. Un día encontrará un cuarto paso, irá a ver el pasado, se enfrentará a una vida que él conoció, pero que ya no es. Sin embargo, en nuestro proceso, todos tenemos que llegar a un punto, a sacarle ventaja a todo lo que hemos vivido para saber hasta dónde podemos llegar. Muchos se van a quedar estancados en su pasado por mucho tiempo. Es fácil echarle la culpa a tu papá porque no estuvo, porque te abandonó. Es fácil echarle la culpa a tu mamá que porque era neurótica y que no te amaba y que era bien gritona y que no te quería y que te cambió de papá no sé cuántas veces y que creciste bien traumado. Es fácil estarle echando la culpa a los demás. Cuando se acabó la culpa de los padres, encontraste un nuevo culpable. Ahora son tu pareja. Es que me engañó, es que no me amó, es que se fue. Y entonces solamente encontramos una sola cosa en todo eso. Este individuo está lleno de exigencias. Es como un adolescente, lleno de exigencias adolescentes donde quiere un amor perfecto, la atención y la aprobación incondicional. Él quiere que lo provean de eso, que él mismo no se ha sabido nutrir, que él mismo no ha logrado madurar, porque eso no es algo que te dé la vida, eso es algo que tú tendrás que aprender a desarrollar. Y cuando lo aprendes a desarrollar, tal vez sea a través de la práctica, y entonces llegamos al mayor derrotero, al quinto paso. Vamos a encontrar a alguien a quien le tendremos confianza. Todos hemos tenido un padrino, alguien en quien hemos confiado. Todos hemos tenido a alguien que hemos puesto algún tipo de confianza, no de expectativa. Óiganlo bien, a veces la gente pone una expectativa en el padrino y no, solamente la confianza. Yo a mis padrinos los vi como son, humanos. Yo sabía que ellos seguían siendo tan humanos, tan enfermos, tan pasionales, tan defectuosos, tan como todos los demás. Pero había algo que tenían en especial y era experiencia. Que ellos habían caminado por donde yo todavía me faltaba caminar. Que ellos entendían que eran esas madrugadas insomnes. Que ellos sabían que era despertarse por la mañana, enfrentarse al mundo. Que ellos sabían el temor de la vida. Que ellos sabían que era perder una familia, un matrimonio, no ver a los hijos. Que ellos entendían ese sentimiento de culpa que te acompaña durante los primeros años. Y que hay alcohólicos que no saben quitarte la culpa, que hasta te la agudizan, te enlozan. Eso es lo que te toca y tienes que vivirlo por culero. Y te vas bien triste y dices, pinche padre, más que ayudarme me siento hasta peor. Hay personas que se quedan en relaciones que no funcionan. Hay personas que se van a quedar viviendo con alguien a quien no amo. Pero es cómodo. Es más fácil quedarse donde no eres feliz porque crees que te hace feliz. Y hay algo que he entendido en la vida. No todo lo que te hace feliz quiere decir que tú seas feliz. No porque algo te haga feliz quiere decir que tú seas feliz. Porque como tú te sientes es diferente a lo que viene de afuera y te puede hacer sentir bien. Hoy sabemos
que eso es una dependencia emocional. Lo que viene de afuera y me hace feliz, a veces me aferro porque me da esa complacencia, esa sensación de que todo va a estar bien. El proceso en AA es un proceso doloroso, es un proceso difícil. Por eso es que el dolor es nuestra piedra de toque del crecimiento espiritual. No es tan sencillo. Algunos piensan que conforme van avanzando, las cosas empiezan a ser más sencillas, pero solamente algunos vinieron por la satisfacción de sus instintos. Ya que tus instintos fueron satisfechos, ¿crees que has logrado llegar al punto donde tenías que llegar? Y te sientes bien, y te sientes completo, y te sientes en ese momento donde dices, creo que esto se llama recuperación. Pronto te vas a dar cuenta que si el panorama cambia, entonces tú cambias. Que si la persona que te hacía feliz se va, entonces se va tu felicidad. Si el bienestar económico se derrumba, entonces tu seguridad también. Las cosas que vienen de afuera no pueden construirnos. Es ahí donde entramos al tercer parámetro de nuestra recuperación, el mundo espiritual. La espiritualidad no es eso que nos han hablado. A veces creemos que la espiritualidad es religión. Sin embargo, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es un ejercicio, es un estado de conciencia. Y en este estado de conciencia, la espiritualidad nos permite ver lo que otros no pueden ver, sentir lo que otros no pueden sentir y hacer lo que otros no pueden hacer. Por lo menos no en el inicio. Cuando nosotros nos encontramos en ese punto, empezamos a entrar en un mundo diferente, pero viene seguido de una crisis, compañeros. La crisis viene a sacudirnos, viene a quitarnos, viene a hacernos saber que la vida no siempre va a ser como esperamos. Entonces yo cuando llegué a los 6 años de sobriedad o de abstinencia, termino en un psiquiátrico. No supe entender una emoción, no supe entender que había una persona que no quería estar conmigo. No supe aceptar que esa persona simplemente había entendido que la vida a mi lado no era suficiente. No supe entender que ella tenía su propia vida y sus decisiones y su libertad. No supe entender que ella no me pertenecía. No supe entender que nunca me perteneció. Entonces, cuando no sabes entender las cosas que vienen de afuera, aquí adentro colapsé. Y todo lo que no pude entender y que no encontré respuesta, me llevó a un estado de crisis y terminé en un psiquiatra. Qué difícil es llegar a la casa de los hombres ilustres cuando crees que estás lleno de sobriedad. Yo le decía al doctor, es que yo soy padrino, tengo un grupo, yo sé muchas cosas que quizá, es que yo no estoy mal, simplemente, pues es que ella no se quiso quedar conmigo. Y me dice, ¿y qué intentaste hacer? Pues le quise quitar la vida, pero no lo hice. Entonces, ¿ya entiendes por qué estás aquí? Pero ni le hice nada. Por eso, si no estuvieras en otro lado, por eso estás aquí. Yo no lograba comprender, yo no lograba entender lo que había sucedido. A veces, la vida te va a dar este tipo de golpes. Cuando salí de ahí, empecé a interesarme en qué me había sucedido. Dije, ¿por qué colapsé? Me daba vergüenza decirle a los demás lo que me estaba pasando. Me daba vergüenza decirle a mis compañeros que yo no me sentía completo, que no me sentía identificado. Es que también estaba en un tiempo donde la gente no hablaba lo que estaba viviendo. A veces se disfrazaba de una falsa recuperación y de una falsa rectitud. Entonces entré en el proceso real, empecé a vivir la contemplación. A veces te tienes que salir de ti. Dice el segundo paso, lo único que te pedimos es que mantengas una mente abierta. ¿Y qué es mantener una mente abierta? No es que te creas y te compres todo lo que los demás te dicen. Una mente abierta quiere decir que empieces a cuestionar lo que tú ya sabes, lo que tú ya crees, que te cuestiones a ti mismo, que no te cierres a creer que ya lo que sabes ya llegaste al límite, que ya lo que entiendes ya llegaste al límite. Cuestiónate, cuestiona lo que piensas el día de hoy, cuestiona tus creencias, cuestiona cómo te sientes, porque si todavía no te sientes completo es que algo no está bien en ti. Entonces es tiempo de cuestionarte, es tiempo de salirte un poco de ti y contemplar qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo.
¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me sigo arrastrando? ¿Por qué sigo rogando? ¿Por qué sigo buscando personas? Y a veces ya no regresas con la misma, pero ¿cómo encuentras bastones emocionales, cabrón? Bueno, algunos hasta los trajeron. Les llaman a veces, es que es mi nueva pareja. Es tu bastón, güey. Nada más que no se lo digas. Pero probablemente tú también eres el bastón de ella. Todos tenemos una historia. Y a veces en nuestro egoísmo creemos que solamente nosotros estamos mal. No volteas a ver que ella también viene de un fracaso, que ella también viene de una fractura, que ella también ya tuvo sueños e ilusiones, que ella también ya vivió situaciones que la avergüencen y que tal vez llegaste a su vida en el momento más vulnerable y que tú crees que se enamoró a primera vista. Tal vez solamente llegaste, tocaste su fibra más sensible y creíste que se había enamorado. Pero no, solamente cubriste una necesidad, una muy pequeña, pero para ella nada va a ser suficiente. Algún día te va a exigir que nada es suficiente. Algún día te va a empezar a reclamar. Algún día te va a decir que por qué te conoció, que por qué te atravesaste en su vida. Y vas a sentir horrible cuando te empiece a hablar de aquella relación que ya se acabó, la que perdió, y cuando te empiece a comparar. Pero te vas a quedar callado porque a ti te gusta que te traten así. Compañeros, dicen que nosotros en nuestras relaciones no sabemos relacionarnos porque no hemos aprendido. En los primeros 5 pasos nos invitan una cosa, a relacionarnos con nosotros mismos. Primero, a saber que tengo un problema físico. Segundo, a entender que tengo un problema psíquico. Tercero, a saber que hay algo, un problema espiritual. En el cuarto, saber que tengo una historia no resuelta y que tengo que resolver mi historia. En el quinto, saber confiar en los demás y a dejar de vivir el relajamiento. Entonces, los primeros 5 pasos me ayudan a conocerme. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Por qué fueron tus padres? Y cuando empiezas a comprender, un día entiendes que has sido demasiado cruel y has sobrejuzgado a los que te rodearon. Un día entendí que mi papá creció en otro tiempo, que en el tiempo en que creció mi padre era un tiempo donde la educación se creía de otra manera, donde los papás los educaron o a los niños los educaban a chingadas. Esa era su idea de la educación. Mi padre venía de un mundo diferente al que yo esperaba. Mi padre fue un vendedor desde niño de chicles y boleaba zapatos para poder llevar una séptima a su familia. Cuando yo empecé a entender la vida que tuvo mi padre, quién fue mi abuelo, que fue un alcohólico, quién fue mi abuela, que fue una alcohólica, entiendo los temores que tenía mi padre y entiendo que la forma en que él me quiso educar no era más que la sensación de decir: no quiero que te conviertas en lo que yo me convertí, no quiero que seas lo que yo soy. Pero yo lo juzgué, siempre pensé que fue el peor de los padres, siempre pensé que fue la peor persona. Un día, compañeros, lo contemplé y vi cómo estaba jugando con sus nietos, y mientras jugaba con sus nietos lo observaba y dije: ¿cómo ese hombre tan duro, tan seco, tan falto de afecto, cómo puede ser tan afectuoso con sus nietos? Y se acerca uno de mis hermanos y me dice: así hubiera jugado con nosotros. Y ya iba a ir a decirse, iba a romper la atmósfera, el momento, ya iba a decirle: así hubieras jugado. Y le digo: cállate, güey, ven, párate aquí, observa lo que está sucediendo. Y me dice: ¿qué, güey? Pues lo único que sucede es que pinche viejo nos hubiera tratado así, ahora es bien amable con sus... Digo: cállate, se está sanando, güey, observa. Él se está sanando. Tal vez con nosotros no lo logró, pero él se está sanando. Compañeros, he visto sanar a mi padre a través del tiempo. Cuando dejé de ser una carga para él, cuando entendí que no tenía nada que perdonar ni mucho que agradecer. Y un día le agradecí por ser el padre que fue y le dije: fuiste mi maestro de vida, fuiste
el hombre que más me enseñó a cómo sobrevivir a un mundo que yo no sabía al que me iba a enfrentar. Tú me diste las herramientas necesarias, no como deberían de ser, pero hoy sé que así tenían que ser en mi historia. Gracias, papá, por los golpes de la infancia, porque me enseñaste a ser duro. Y la vida, tarde o temprano, me iba a pisar, pero usted ya me había enseñado a ser duro. Gracias por tu abandono y por tu rechazo, porque entendí que si el hombre al que más amaba ya se había ido y me había rechazado, no importaba quién más me rechazara, podría con eso. Gracias por todos los gritos cuando era muy joven y me hacías trabajar contigo a huevo, porque me enseñaste que la vida era de esfuerzos y que tenía que esforzarme. Gracias por todos los momentos que sentí que no estabas conmigo, porque me enseñaste a solucionarme y a solucionar mis propios conflictos. Gracias cuando me corriste de tu casa porque ya no podías aceptar la falta de respeto porque seguía drogándome. Y entonces tuve que ir a la calle y solamente de esa manera toqué el fondo que tenía que tocar. Te lo agradezco porque al final un día entendí que tú nunca te fuiste, estuviste cada instante y me enseñaste cómo era. Y hoy soy mejor padre de lo que tú fuiste conmigo. Gracias a ti me convertí en el papá que me hubiera gustado ser. Hay cosas, compañeros, que uno empieza a comprender. Contemplé a mi madre y supe que mi madre venía de otra historia, que traía otras creencias y otra vida. Y también entendí el miedo que tenía y el apego que tenía hacia sus hijos. Hoy sé que la familia gira en torno de una adicta. Mi madre era codependiente y en su codependencia ella trató de rescatarme una y otra vez. Y a veces para una codependiente va a ser más difícil. Con mi madre fue diferente el proceso. A mi madre un día tuve que decirle: jefa, discúlpame, pero tienes que dejarme crecer. No puedes estarme solucionando la vida. Y aunque muchas de las veces ella te va a decir: hijo, ¿qué andas haciendo por allá con esa gente? Vente a la casa, pues si aquí estás bien. ¿Y ahora qué andas haciendo con esa gente tan fea, tan drogadicta? Se ve que son rateros, violadores. Está fea esa gente. Jefa, es que yo soy de ellos. Te dan ganas de regresar a la comodidad. Pero también teníamos que solucionarnos muchas cosas, yo y ella. Y el día que nos solucionamos, entendí quién era mi madre. Hoy de vez en cuando regreso a casa para sentir que me puedan ir sanando el corazón. No ellos, yo, porque mi historia es así. Un día estaba en casa, fui a visitarlos. En esa visita que tuve, llegué y mi madre me dice: ¿te quieres quedar a comer? Y le digo: va. Y me quedé a comer. Me observaba curiosamente mi madre mientras comía. Acabó la comida y me dijo: ¿qué vas a hacer? Y le digo: no sé qué van a hacer ustedes. Dice: vamos a ver una película. Y le digo: me quedo con ustedes a ver la película. Y me senté en el sillón a ver una película con ellos. Mientras veíamos la película, me volteaba a ver curiosamente a mi madre y volteaba a ver el reloj. Y me pregunta: ¿quieres unas palomitas? Y le digo: va, vamos a comer palomitas. Y empezamos a comer palomitas. Acabó la película y mi madre me volteaba a ver y volteaba a ver el reloj. Entonces me dice: hijo, ¿qué más vas a hacer? Y yo le dije: pues aquí voy a estar. Y le digo: ¿me puedo quedar hoy? Y me dice: sí, hijo, sí te puedes quedar. Y volteé a ver a mi papá y dice: oye, tu hijo dice que se va a quedar. Y mi papá nada más se encogió los hombros y dijo, movió la cabeza y dijo que sí. Eso quiere decir: no hay pedo. Entonces mi madre se mete a la cocina y desde la cocina me habla y me dice: ven. Me paso a la cocina, se me queda viendo, me toma de los hombros y me dice: ¿qué traes? Y le digo: nada. Y dice: tú traes algo. Y le digo: no traigo nada. Y me dice: no te hagas pendejo, pues si yo te conozco. Le digo: te lo juro que estoy bien, no traigo nada. Y me dice: hijo, por favor dime qué tienes. Y que se me empiezan a salir las lágrimas. A ella no la podía engañar. Y que le digo: es que ¿sabes qué? No puedo, jefa. Y me dice: ya se me hacía raro. En primeras, tú no vienes a mi casa.
no te quedas tanto tiempo, menos a ver una película, y hoy hasta te quieres quedar a dormir. Yo sé que tú traes algo. Dice, dime. Le digo, no puedo. Hoy, como a diferencia de otros días, hoy me siento huérfano, hoy me siento vacío, hoy no quiero llegar a mi casa, hoy no quiero enfrentarme a la idea de que mi familia se fue, hoy no quiero enfrentarme a saber que estoy solo, hoy me pesa la vida, hoy jalo cadenas que me siguen pesando. Hoy, como muchos días, jefa, siento que no puedo, que me estoy rindiendo, que me hacen falta. Hoy vine porque quiero sentir que tengo a alguien, que puedo estar con ustedes. Hoy estoy aquí porque me siento más vacío que nunca. Y mi madre me abrazó, de esos abrazos que sientes que te unen todos los pedazos rotos. Y mientras lloraba con ella, como cuando era niño, me hizo sentir confortable. Y entonces me dice, está bien, hijo, quédate. Salimos y le dice, nada más no le digas a tu papá. Y me dice, pues ahorita te preparo un cuarto. Y le digo, ¿me puedo quedar en su cuarto de ustedes? Y dice, ¿estás loco? Le digo, sí. Dice, bueno, ahí te quedas junto a tu papá. Y le digo, ¿me puedo quedar en medio? Y le da risa. Y dice, ¿es en serio? Y le digo, sí. Y me meto en medio de ellos. Ese momento entendí que yo nunca había dormido con mis papás. Me volteo, abrazo a mi mamá y me siento cobijado por ella. Entonces de repente mi papá me agarra mi cabeza y me empieza a acariciar. Puta, con eso me volví a romper y que empiezo a llorar. Esa noche no me dijeron nada, solamente consolaron mi alma. Hay veces que necesitamos personas que nos consuelen el alma. Yo afortunadamente tengo a mis padres. Hay quien ya no los tiene. Hay quien ya no podrá tener momentos así. Hay quien se privó de esos instantes. Y yo les quiero decir, tal vez no estás en ese momento de tu vida, pero si los tienes, ve y diles que te den un abrazo. Si los tienes, ve y siéntate a comer con ellos. Si los tienes, ve y diles que esa noche vas a dormir en casa. Si los tienes, ponte en paz, soluciona y arregla tu vida. Porque si algo necesita un adicto es salir del aislamiento y del sentimiento de soledad. Poco a poco va cambiando la vida, poco a poco van cambiando nuestras circunstancias, poco a poco vamos cambiando todo lo que somos. Y hoy no me queda más que decir que después de todo, quiero echarle la culpa a mi madre, porque mi madre fue una mujer aprensiva que siempre me puso un horario. Gracias a ella, y por su culpa nunca pude divertirme más. Por la culpa de mi mamá nunca pude llegar y faltar a casa porque siempre me dijo que el día que yo faltara no regresara. Por su culpa no pude vivir las cosas que quería yo vivir en la calle. Por su culpa, porque siempre fue alguien que fue a recogerme de los baldíos y que fue a sacarme de donde estaba. Por su culpa, el día de hoy soy mejor persona. Por su culpa, me convertí en lo que soy. Por la culpa de mi padre, por ser quien era, me convertí en lo que soy. Gracias a ese tipo de cosas, empezamos a entender que a veces culpamos a los demás de lo que nos pasó malo. Pero hoy cúlpalos de lo bueno. Hoy cúlpalos de que te va bien. Hoy cúlpalo de que tu vida es un éxito. Hoy cúlpalo de las cosas buenas que te pasan. Hoy cuando estoy con mis hijos, le digo a mis hijos, ¿saben por qué estoy aquí? Por culpa de sus abuelos. Ellos me hicieron lo que soy. Hoy quiero culpar a mi padrino de ser un pinche viejo castroso, que siempre estaba chingui, que todo el tiempo me regañaba, que a veces me decía que no procede, hoy no hay sugerencia, no puedes hacerlo, es así, y a veces lo odié y dije, pinche viejo, como él ya está ruco, quiere que todos seamos igual de amargados. Yo hoy quiero echarle la culpa, porque por su culpa no vení, porque por su culpa busqué un grupo en mis crisis, porque por su culpa hoy soy mejor padrino, mejor ahijado, mejor persona. A veces vamos a culpar a las personas que nos rodean de ser lo que somos. ¿Quieres culpar a alguien? Cúlpalos a ellos. Y mejor a la mejor persona. Échale la culpa a la mujer que te abandonó, porque gracias a que te abandonó tenemos un excelente servidor. Qué bueno, cúlpala,
de que tenemos este servidor. Mira, te mandó todo roto, todo madreado, todo triste, te mandó ausente, pero gracias a eso te tenemos más tiempo en el grupo. Gracias a eso no salías del servicio. Qué bueno que te dejó esa mujer y nos regaló un servidor. Hay cosas que pasan para bien, hay cosas que vienen a construirnos. Ese es el proceso de Alcohólicos Anónimos, el encontrar la ventaja de nuestras calamidades. Ese es el punto de inflexión, eso se llama transformación, transmutación, como cada quien le quiera llamar. Y es donde entendemos que el punto de quiebre es el dolor. Gracias a todas esas cosas que me pasaron, hoy me he convertido en mejor persona. Yo no me sé rendir y conozco a la mayoría de los adictos que no se saben rendir. Conozco a la mayoría de los que el día de hoy están aquí, que han pasado por situaciones muy difíciles y no se saben rendir. ¿Sabes qué es lo que pasa con algunos? Que se les olvidó, se les olvidó que ellos podían, que se les olvidó que ellos lo iban a lograr, porque ya lograste superar la infancia, porque ya lograste salir de un mundo donde no podías salir, ya lograste hacer muchas cosas, pero se te olvidó la fuerza que tenías. Y a todos aquellos que se les olvidó, hoy yo quiero decirles, aunque se te haya olvidado la gran capacidad que tienes de enfrentar la vida, aunque hoy creas que no tienes fuerzas, hoy quiero decirte que te felicites, lo lograste, llegaste hasta este punto de tu vida, nadie apostó por ti, eras tú el único que apostó, porque en aquellos años que llegué no tenía más que apostar y aposté todo lo que me quedaba, quemé todas mis naves, dije o es esto o ya no hay nada más para mí, y cuando aposté todo, lo aposté todo. Yo no anduve pensando, es que si me quedo, y qué tal si después ya me encuentro acá, no, todo. Y cuando lo dejé todo, supe que algún día lo encontraría todo. Y un día me vi caminando en lugares donde nunca me imaginé caminar, platicando con personas que nunca me imaginé platicar. Un día me vi sentado en lugares que nunca me imaginé estar sentado, pero sobre todo, hoy me puedo contemplar vivo, con un corazón que late, con todos mis sentimientos, que no los niego ni los rechazo. Cuando tengo que llorar, lloro. Cuando quiero reír, río. Hoy sé que en el estado de Puebla se están haciendo cosas porque todos estamos interesados, porque hay un chingo de adictos. Y si hoy los que se están juntando, los que están rompiendo su división, sean cuales sean las circunstancias, estamos buscando el bienestar para los demás, seamos y sumemos más. Gracias a todos ustedes. Dios bendiga a todos los que están presentes, a la gente que sigue en el servicio, a los que se quedaron en la raya, a los que se murieron sirviendo, a los que en memoria de aquellos que se fueron y nos dejaron un legado, seguimos aquí. Dios los bendiga y que tengan felices 24 horas. Muchísimas gracias.